Hola a todos. El tema de la ponencia se titula Psicolingüística y autismo, comprendiendo la alteración y procesamiento del lenguaje en el trastorno del espectro autista. Para comenzar, ¿qué es la psicolingüística? La psicolingüística es una ciencia relativamente reciente que estudia en un nivel psicológico la manera como los hablantes adquieren, comprenden, generan y pierden el lenguaje. Su nacimiento se remonta a 1951 gracias a un grupo de lingüistas y psicólogos reunidos en un seminario de verano en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, quienes sentaron los cimientos para una nueva disciplina que relacionara el lenguaje con los procesos mentales que lo hicieran posible. Luego, en 1953, a raíz de otro seminario, se publicó el libro Psycholinguistics, A Survey of Theory and Research, Psicolingüística, una perspectiva teórica e investigativa, escrito por Charles Osgood y T.S. Eliot junto a otros colaboradores, quienes afianzaron a través de esta publicación las bases para esta nueva ciencia. Interdisciplinariedad. La psicolingüística es, dado su objeto de estudio, de carácter interdisciplinario, ya que establece relaciones de contacto con otras ciencias, como por ejemplo la biología y la neurología, que consideran el lenguaje como un atributo biológico específicamente humano, así como de la medicina, que ayuda a abordar lingüísticamente las alteraciones del habla y del lenguaje en general. En tanto que, en contacto con la psicología teórica, los psicolingüistas buscan descifrar la facultad lingüística desde los principios psicológicos de la conducta, es decir, el funcionamiento mental del lenguaje. Además, se beneficia de la antropología y de la sociología en el hecho de que la cultura y los convencionalismos sociales activan ciertos mecanismos mentales que permiten la comunicación entre personas y comunidades que dominan un mismo idioma. Por último, a partir de la lingüística teórica, la psicolingüística deriva su interés fundamental de determinar, según Anola Rabollo, cómo se expresa un mensaje mediante la emisión de sonidos con significados específicos o con traducciones en pensamientos concretos. Investigación psicolingüística. La psicolingüística utiliza un modelo empírico de tipo deductivo, inusual para los demás estudios del lenguaje, que se desarrolla en tres fases: observación del funcionamiento cotidiano del lenguaje en una variedad de contextos, experimentación para comprobar o refutar las hipótesis de partida y simulación cognitiva del comportamiento verbal. Método este proveniente de la inteligencia artificial, que explora paralelismos entre el funcionamiento del lenguaje y las operaciones que realizan las computadoras. Las principales teorías que sustentan la psicolingüística son la teoría innatista biológica propuesta por Chomsky, que se refiere al sustrato biológico necesario para el funcionamiento de la facultad del lenguaje. La visión orgánica, según Bickerton, relativa al denominado bioprograma, postula que la programación biológica del lenguaje es tan fuerte que opera incluso en condiciones que no exigen reglas lingüísticas sistémicas. La teoría cognitivista de Piaget considera las estructuras lingüísticas que el ser humano construye desde su interacción con el medio como un reflejo del sistema cognitivo que sustenta la conducta humana. La teoría conductista, en la visión ambientalista de Skinner, contempla la posibilidad del hablante de escoger sus mensajes de una serie de elementos aprendidos
a base de estímulos positivos o negativos, es decir, de condicionamiento operante o instrumental. Además de que establece que toda conducta verbal primaria se da a través de la interacción entre hablante y oyente. La teoría funcionalista, enmarcada en la lingüística funcional sistémica de Halliday, establece los usos y funciones del lenguaje en cuanto a interpretación de textos, sistema lingüístico y elementos de las estructuras del lenguaje. Por último, el modelo conexionista postulado por Thorndike analiza el procesamiento de la información lingüística en el cerebro a través de redes neuronales en unidades de entrada, es decir, recepción de estímulos, entradas ocultas o aplicación de reglas, y de salida o comprensión de significados. Visión psicolingüística del autismo. ¿Qué es el autismo? Es una condición del neurodesarrollo con serias implicaciones sensoriales, lingüísticas y comunicativas, que afecta la manera como la persona se comunica, interactúa con los demás y se comporta, y puede dificultarle comprender los matices sociales y la expresión efectiva de sí mismos. Es considerado un espectro porque puede variar según la combinación de sus señales y las necesidades de apoyo. Desde una perspectiva psicolingüística, el lenguaje autista sufre una grave alteración en cuanto a competencia por dificultades en la comprensión del lenguaje y en el desarrollo de los componentes morfológico, sintáctico, fonológico y semántico, así como de peculiaridades en el habla como ecolalia, escasa intención comunicativa, literalidad o exceso de metáforas, así como mal uso de pronombres, como por ejemplo cuando la persona autista se refiere a sí misma en tercera persona del singular, voz monótona o átona, y la denominada regresión autista o pérdida de las capacidades lingüísticas adquiridas hasta ese momento, que suele presentarse en dos momentos puntuales de la vida, en el primer y segundo año de edad y en la adolescencia. Aproximadamente 50% de los niños con autismo no desarrollan lenguaje. Sin embargo, en prácticamente todos los autistas que sí han desarrollado el lenguaje, se destacan las siguientes características: ecolalia demorada o inmediata, inversión de pronombres, como por ejemplo cuando la persona autista habla en tercera persona singular respecto a sí misma, dominio de la lengua pero sin uso comunicativo, dominio de la conversación pero con intención meramente informativa y no conversacional, ausencia de rasgos extralingüísticos o suprasegmentales como el gesto, la mirada directa, la prosodia o la mímica, y ausencia de contenido comunicativo tanto expresivo como receptivo. Todas estas implicaciones comportan una grave dificultad de la persona autista para organizar sus pensamientos y sus palabras y para expresarse efectivamente de sí mismos y su relación con la realidad social y humana que la rodea. Todos estos desafíos precisamente implican la visión del autismo desde una perspectiva psicolingüística. Intervención lingüística en el autismo. Pese a recibir intervenciones como terapia del lenguaje y estrategias comunicativas claras y directas,
Muchas personas con trastorno del espectro autista no llegarán a desarrollar el lenguaje de manera verbal, hecho que ha llevado a la investigación y aplicación de una diversidad de sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, tales como gestos naturales, pictogramas, fotos, soportes en forma de paneles, comunicadores electrónicos y cuadernos de comunicación, entre otros apoyos visuales y auditivos importantes. Estos sistemas no se limitan a un uso alternativo, sino que además tienen un propósito complementario y aumentativo del lenguaje. Un ejemplo de estos sistemas es la aplicación electrónica AAC, usada no solamente para niños y adultos con autismo no verbal, sino para otras neurodivergencias, con la que se pueden aprender palabras, expresiones, oraciones y gramática en diferentes tiempos verbales, mediante libre expresión y apoyo auditivo y visual. En conclusión, siendo la psicolingüística una disciplina de carácter principalmente investigativo, puede ayudar a comprender mejor la manera como los seres humanos procesamos el lenguaje a nivel psicológico y muy específicamente la manera muy particular, diferente y diversa como las personas del espectro autista procesamos el lenguaje a nivel mental. Muchísimas gracias.